Entramos hoy con el capítulo 1 del libro de Daniel, que es la introducción a este fascinante libro. Sabéis, yo espero que todos hayáis leído el capítulo 1 del libro de Daniel. ¿Hay alguien aquí que no haya leído nunca el capítulo 1 del libro de Daniel? Bueno, entonces estoy tranquilo porque todos sabéis de qué vamos a hablar, porque no vamos a leer todo el capítulo, sino que vamos a ir, sabiendo que lo sabéis, vamos a ir sacando lo importante de ese capítulo. Lo primero que llama la atención de este capítulo es el término no contaminarse. Para mí es el centro no solo del capítulo 1, sino es el centro de todo el libro de Daniel. O sea, si queremos una resolución de un creyente en este libro, una decisión, es la de no contaminarse. Y vamos a ver un poquito qué es no contaminarse para Daniel y para nosotros hoy. Así es que, desde luego, el título de la introducción sería la decisión que tomó Daniel y sus compañeros de no contaminarse con nada que tuviera que ver con Babilonia. Primeramente vamos a ver un poquito una introducción histórica a cuándo ocurren los eventos narrados en el capítulo 1. Desde el año 1029, los hebreos se unieron para combatir a sus enemigos bajo el reinado del rey Saúl, a continuación del rey David, su sucesor, formando el reino de Israel, y situó su capital en Jerusalén. Todos sabéis que fue David el que conquistó la capital de Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. Su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo, todos lo sabéis también, de Jerusalén, y tras la muerte del rey Salomón, y esto es muy importante, tras la muerte del rey Salomón hubo un problema, y es que el pueblo de Israel se dividió en dos grandes bloques, lo que se denominaron las tribus del norte, que se quedaron con el norte de Palestina, 10 tribus, y Judá, Benjamín y algunos de la tribu de Leví, porque actuaban en el templo, se quedaron en la parte sur que tenía Jerusalén y, bueno, pues el territorio que había en torno a Jerusalén, que llegaba prácticamente hasta el mar. Así es que se conocía a las tribus del norte por Israel y Judá, que quedaba al sur. Las 10 tribus de Israel, por su idolatría, fueron llevadas todas, prácticamente todas, cautivas para siempre por Asiria entre el 723 y el 722 a.C., y solamente Judá, un remanente, resistió hasta el año 605 a.C., cuando Jerusalén cayó frente al primero de los 3 asedios de Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Así es que este sería el entorno que nos llevaría hasta el capítulo 1 del libro de Daniel. Fijaros que hay un entorno de idolatría terrible en las 10 tribus del norte, por eso desaparecieron para siempre en la historia, y Judá no desapareció porque fue menos idólatra, de alguna manera, que sus primas del norte. Tuvo una serie de reyes buenos, así como el norte no tuvo ningún rey bueno, todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Judá tuvo algunos reyes buenos, aunque también tuvo reyes muy malos. Esto permitió que el pueblo, en la parte de Judá, pues vamos a decir, fuese un poco más potable, aunque cuando los profetas hablaban de Judá, hablaban tan mal de Samaria, capital de los 10 tribus del norte, como de Judá. Pero fijaros cómo quedó dividido el mapa de toda esta historia que hemos visto. Aquí tenéis a Judá, Hebrón, Belén, Jerusalén, aquí está el Mar Muerto, y aquí está la tribu de Simeón, y fijaros que casi todas las 10 tribus estaban aquí al norte, y aquí al sur estaba el territorio de Judá. Y así permaneció hasta que las 10 tribus desaparecieron y Judá fue llevada a la cautividad. ¿Cómo desaparecieron las 10 tribus?
Pues la deportación a Asiria es como veis aquí más o menos. Aquí tenéis, esta zona de aquí es todo el imperio asirio, esto es anterior a Babilonia, y bien, este es el área, esta zona de aquí, fue el área que conquistó Tiglat-Pileser III del 745 al 727, aunque no logró nunca conquistar la ciudad de Jerusalén, no logró nunca conquistar esa ciudad. Hubo varias deportaciones de todas las tribus del norte, aquí veis las líneas de deportaciones, y en estas deportaciones se dispersó a esas tribus por todo el territorio asirio y nunca más regresaron. Algunos restos de ellos regresaron y fueron los que luego se denominaron los ¿has dicho? No, sí. Los samaritanos, Los samaritanos tenían parte de esos judíos que habían sido llevados, se habían casado con extranjeras y algunos regresaron a la zona y crearon unos problemas terribles al pueblo de Israel. Así es que aquí tenéis las distintas deportaciones de los distintos reyes, Sargón II, Salmansar, Sargón II y Tiglat-Pileser, que fueron los principales que asediaron a las tribus de Israel. Bien, ¿cuándo ocurren estos eventos? Estamos en el año 605, ahí empieza el capítulo 1 del libro de Daniel. Y fijaros que sabemos esta fecha porque el propio Daniel dice que Nabucodonosor sitió Babilonia, sitió Jerusalén en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Y Joacim era el segundo hijo de Josías. Su tercer año de reinado fue, según el calendario judío, desde el otoño del 606 a.C. hasta el otoño del 605. Esto también lo confirma un historiador cercano a aquella época, que era Beroso, cuya obra perdida es citada por Flavio Josefo contra Apión, y en 1956 lo confirmó de nuevo el descubrimiento de la crónica babilónica que luego vamos a ver. Una crónica babilónica que es esta de aquí, esta tablilla de arcilla. Sabéis que en Babilonia se escribía sobre tablillas de arcilla porque escribían con unas cuñitas de madera que formaban esos pequeños triangulitos que veis por todos los lados, según cómo ponían el palito, iban marcando, iban creando una escritura, es lo que se denomina la escritura cuneiforme. Pues en este pequeño trozo de arcilla, de 9 por 7 centímetros, o sea, muy pequeño, es una cosa pequeñita, pues se resume en escritura cuneiforme por ambas caras los eventos que ocurrieron del 605 al 594 a.C., y entre otros se dice cómo Nabucodonosor sitió en el 605 tanto las zonas que tenían al norte de Palestina, que eran las vanguardias de los ejércitos egipcios, y se nos dice que reemplazó a su padre Nabopolassar como comandante en jefe y llevó el ejército a la ciudad de Carquemis. Carquemis era una ciudad que quedaba al norte de Palestina y que era el último bastión del imperio egipcio, o de Egipto, para proteger sus fronteras por el norte. Bien, cuando conquistaban Carquemis, o los que conquistaban Carquemis, si caía Carquemis prácticamente Egipto estaba perdido. Así es que cayó Carquemis y allí él derrotó a los egipcios y subyugó, dice, la tierra de Hati, que es todo el territorio sirio-palestino, es decir, lo que antes era el imperio sirio, el imperio asirio. Y este mismo año Nabopolassar murió y Nabucodonosor retornó a Babilonia para ser coronado, y durante los siguientes años él mantuvo control sobre Siria y lo extendió a Palestina. Todo esto lo cuenta en ese trocito de arcilla que se ha encontrado en las grandes bibliotecas, cuando han hecho arqueología, grandes bibliotecas que son pues montones de trozos de estos de arcilla por todas las zonas donde estaban las ciudades de Babilonia. Bien, ¿cómo fue esta deportación que hizo Nabucodonosor en el año 605? Pues Beroso, tal como lo cita Josefo, relata que Nabucodonosor recibió la noticia de la muerte de su padre justo cuando estaba a punto de entrar en las fronteras de Egipto. Ya había conquistado Jerusalén y seguía bajando hacia Egipto, y cuando estaba pegado aquí a las fronteras de Egipto,
recibe la noticia de que su padre Nabopolassar ha muerto, y entonces sabemos que Nabucodonosor, en vez de recorrer esta ruta, que era la ruta que hacían siguiendo el curso de los ríos, sobre todo el Éufrates, hasta Babilonia, que tenía 1500 kilómetros, esto es lo que se conoce por la media luna fértil. Bien, pues él cruzó este desierto, el desierto arábigo, que es un desierto mortal, increíble, sin agua, sin nada, no se sabe bien cómo lo consiguió, con un pequeño grupo de hombres, y en muy poco tiempo se plantó en Babilonia, tomó el reino, porque sabéis que en aquella época las ocasiones las pintaban calvas, y si él no volvía rápido a Babilonia, perdía el reino. Esto es muy importante, toda esta historia es muy importante, mis hermanos, porque cuando Dios le cuente a Daniel la historia del tiempo del fin, se la va a contar siguiendo este patrón, es decir, en la historia que él ya conoce, porque sabéis que la historia se repite, así es que Dios hace que la historia se repite para que no nos perdamos en divagaciones, sino que sepamos claramente a qué atenernos. Y el pasado, lo mismo que ocurrió con Nabucodonosor y la conquista de Palestina y la caída de Egipto y todo esto se vuelve a repetir en el tiempo del fin. Entonces es muy interesante tener lo que pasó aquí, porque en esta introducción, o sobre esta introducción, se basa luego el resto del desarrollo de la historia hasta el tiempo del fin. El resto de los cautivos recorrió esta línea azul siguiendo los ríos, llegaron hasta Alepo y bajaron siguiendo el curso del río, 1500 kilómetros, hasta Babilonia. Cuando los cautivos, Daniel y sus compañeros, llegaron a Babilonia, Nabucodonosor ya hacía un tiempo bastante largo, al menos 2 o 3 meses, que ya estaba de rey gobernando en Babilonia. Bien, fijaros que el capítulo 1 tiene como tema central la destrucción del santuario, la morada de Dios en el centro de su pueblo. Y es muy interesante porque en el año 605 comienza la cautividad babilónica, que se completará en 3 fases. Hubo 3 ataques de Nabucodonosor que fueron en estos años. Aquí en el primero se llevó a Daniel y a sus compañeros, es decir, se llevó a parte de la jet set de Jerusalén, de la nobleza. Se los llevó aquí. Luego volvió en el 598, porque Jerusalén seguía haciendo pactos con Egipto, intentando protegerse de Nabucodonosor, en contra de lo que Jeremías les estaba diciendo todo el rato: no hagáis pactos con Egipto, dejaos tranquilos, permitid que Nabucodonosor haga, si no va a ser peor. Ellos no hacían caso, seguían obcecados. Finalmente volvió de nuevo Nabucodonosor, los atacó, y esta vez se llevó a gran parte del pueblo, y se llevó en esa traída que hizo, en esa segunda traída, se llevó al profeta Ezequiel, entre los cautivos que iban a Babilonia. Así es que tenemos a Daniel, que fue llevado en el 605, y en el 598 se llevó, entre los cautivos que se llevó a Ezequiel. Daniel se convirtió en profeta de la corte babilónica. Dios lo empleó para dirigir a los gobernantes paganos para que siguieran sus propósitos, y Ezequiel se convirtió en el profeta del pueblo, que intentó mostrarles al pueblo por qué estaban en cautividad, porque el pueblo no entendía nada. El pueblo decía: es imposible, no puede ser. Estaban tan ensimismados en que ellos eran el pueblo verdadero, que creían que eso no les podía pasar, y que además, ¿cómo es posible que estando el templo allí, Dios fuese vencido, o Dios permitiera que un rey tan pagano como Nabucodonosor les venciera? ¿Sabéis? Había un pique siempre entre Jerusalén y Samaria, y los de Jerusalén estaban seguros que a ellos nunca les pasaría lo que les había pasado a Samaria, porque ellos decían: nosotros tenemos el templo de Dios aquí. Es como un paraguas, esto es como un paraguas, nunca nos pasará nada, porque Dios no permitirá que su templo caiga, porque si su templo cae, entonces ellos decían: se acabó la nación, se acabó la historia. Así es que ellos tenían bien claro que eran el pueblo remanente, pero no se daban cuenta que habían caído en pecados tan terribles que Dios ya no sabía cómo decirles que cambiaran. Y finalmente lo único que le quedó a Dios por hacer es que viniera el perseguidor. ¿Sabéis? Yo creo que a nosotros nos va a pasar igual. Estamos tan seguros que somos el pueblo remanente que estamos aquí encantados, bajo nuestro paraguas de la Iglesia Adventista estamos encantados, pero realmente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y no solo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, sino que
Somos la Odisea, mis hermanos, y la Odisea, Dios está por vomitarla de su boca. Es el mismo mensaje que le dio al pueblo de Daniel en esa época. Le dijo, mira, o cambias, o haces lo que yo te pido, y realmente te conviertes en un remanente auténtico y santo, o te voy a tener que abandonar, y entonces vendrá Nabucodonosor y te llevará a la cautividad. La misericordia de Dios consistió en que esa cautividad no fue para siempre. Dios profetizó que sería por 70 años, y a partir de ahí Dios llamaría a su pueblo de nuevo a salir de Babilonia para regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. Sabemos que solo regresó un remanente, porque la mayor parte del pueblo se quedó en Babilonia. Lo mismo va a ocurrir ahora. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia al final de los 70 años. Dios llama a su pueblo y sabemos que saldrá un remanente de Babilonia, pero la mayor parte se quedará en Babilonia. Así es que, mis hermanos, que no seamos ni tú ni yo los que nos quedemos en Babilonia, sino que estemos bien atentos y deseando que cuando el Señor nos llame, que ya nos está llamando, que podamos salir. Bien, finalmente en el 586, en la última de los tres ataques, la ciudad y el templo fueron destruidos sistemáticamente, completamente. No quedó piedra sobre piedra de ese templo fastuoso que había construido Salomón. Fijaros que es interesante que hay 3 fechas para la destrucción total de Jerusalén. Es como si Dios tuviera misericordia del pueblo y lo va haciendo poquito a poco. Lo va haciendo poquito a poco. Primero se lleva un grupo, luego se lleva un grupo más grande y finalmente se los lleva a todos y destruye todo y se lleva todo lo que quedaba en el templo. Con este acto en el 586 termina lo que se conoce como el periodo teocrático. ¿Qué es la teocracia? Dios es el que gobierna a su pueblo directamente. Por eso, mis hermanos, había pena de muerte en este gobierno, porque el que juzgaba, el que ponía las leyes y decía esa persona tiene que morir, era Dios mismo. Una vez ha terminado la teocracia, ya no estamos autorizados para que haya pena de muerte. ¿Entendéis? Así es que Daniel nos explica la historia desde que termina el periodo teocrático hasta que se reinstala con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, volveremos a estar en una teocracia y Dios será nuestro Rey y Él gobernará de nuevo sobre su pueblo, sobre todo el universo y sobre la Nueva Jerusalén. Así es que tenemos, del Edén hasta Saúl, tenemos una teocracia auténtica. Dios gobernaba sobre el remanente de su pueblo, y aquí tenemos a los patriarcas y los sacerdotes que vivieron en esta época. A partir de aquí, de Saúl, el pueblo pide un rey, pero todavía es Dios quien escoge al rey. Es Dios quien decide quién va a ser el rey. Luego todavía sigue habiendo un rey por encima del rey, y los reyes son fieles siervos del gran rey Jehová. Así es que esto sería la teocracia monárquica de reyes y profetas hasta el 605 al 586. Ahí se acaba el periodo de la teocracia y comienza la monarquía humana, el periodo de las bestias, que surgen del mar e intentan acabar con la tierra. Muy bien. En medio de este terrible conflicto, Daniel nos muestra, mediante un esquema repetitivo muy interesante, que se va a mantener en todo el libro, mis hermanos, y que tenéis que apuntarlo para que cuando analicéis cada capítulo del libro veréis cómo este esquema se reproduce automáticamente. Es un esquema que se reproduce incluso en los libros, en los capítulos de las visiones, también se reproduce. ¿En qué consiste este esquema? Fijaros, primeramente hay una orden imperial en todos los capítulos. Dios permite una prueba a través de los poderes de este mundo, provocando la prueba del creyente. El creyente sufre una prueba porque los poderes en contra de Dios dan una ley, como van a ser las leyes dominicales dentro de poco para nosotros, dan una ley que va contra Dios y contra el pueblo de Dios. ¿Qué hace el creyente frente a esa ley? Si obedece la ley, desobedece los mandamientos de Dios. Si
decide obedecer la ley de Dios, entonces está en peligro de muerte porque se lo va a cargar el monarca de turno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues entonces tiene que haber una respuesta del creyente, a favor de Dios o en contra de Dios. Y lo vemos en cada capítulo de Daniel. Un grupo enorme se pone para escapar de la muerte en contra de Dios y un remanente muy pequeño se pone a favor de Dios, aunque le cueste la vida. ¿Qué ocurre a continuación? Fijaros que hasta ahí Dios no ha dicho nada. Todo lo dice el rey, el monarca de turno, Dios se guarda silencio, el creyente toma una decisión y a partir de que el creyente toma una decisión, bueno, pues muy bien, si nos tienes que matar, pues nos matas, pero nosotros no vamos a hacer eso que tú estás diciendo, que es adorar esta imagen. Automáticamente Dios está callado, no dice nada. Y bueno, llegan hasta el punto de caer dentro del horno de fuego y están dispuestos a morir. Y es en ese momento cuando se produce el milagro de Dios. Solo cuando el creyente ha actuado obedeciendo los mandamientos de Dios es cuando Dios responde con un milagro. Y mis hermanos, sabéis, Dios siempre actúa así. Es la única forma que puede actuar. Porque Dios nos deja libertad para escoger. Es cierto, hay pruebas, hay problemas, pero cuando viene el problema, yo tengo que decidir con mi fe qué es lo que voy a hacer. Y según la decisión, Dios podrá actuar o Dios no podrá actuar. Fijaros, Dios solo puede actuar si yo me pongo de su lado. Solo puede actuar ahí. Si yo me pongo en el lado contrario, Dios no actuará. Porque yo ya decidí ponerme en contra de Él. Así es que Él no puede hacer nada por mí. Yo decido mantenerme fiel al sábado frente a unos exámenes de universidad, pase lo que pase. Bueno, ahí Dios puede actuar. Decido, bueno, es que es el último examen, es que si no me van a suspender, y voy a... Automáticamente Dios no actuará. Esta misma semana me llamaba el padre de una chica de Sanse que está viniendo aquí también, y esta chica ha tenido unos problemas en la universidad con unos exámenes en sábado, hicimos una carta, mandamos todo, se lo pasé, todo sellado por la iglesia, en el que había incluso escrito el mandamiento del sábado, de Éxodo 20, todo, y decíamos que la ley nos ampara por ser un problema de conciencia, venía la ley, todo absolutamente, y pedíamos que por favor tuvieran en cuenta, por ser un problema de conciencia, el cambiar los exámenes a otro día, en otro momento. En principio dijeron que no. No. Y me dijo el padre, dice, mira, han dicho que no, de ninguna manera. Que no, porque eso es un problema muy grande para un alumno solamente, que es tremendo, que no. Pero yo no sé lo que ha pasado después. Como esta chica decidió seguir fiel y decir, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Siguieron orando y esta semana me llamaba el padre diciendo, de repente nos han llamado y han dicho que, oye, que sí, que no hay problema, que tal, que lo han estudiado mejor, que han visto que no, que eso sí, que realmente es así. Y bueno, el padre y la chica están encantados y felices porque finalmente, a partir de ahora, tendrán en cuenta todos los exámenes para, si cae alguno el sábado, a ellas se lo harán a la puesta de sol, no habrá problema. Así es que nuestra parte es mantenernos fiel a Dios y luego permitir que Dios actúe. Si quiere actuar, y como dicen los amigos de Daniel, y si no, aún así nosotros nos mantendremos fieles a Dios. Así es que el milagro de Dios en nuestra vida solo se puede producir cuando yo me pongo del lado de Dios y cuando decido a favor de Dios, me cueste la vida o no me cueste la vida. Y finalmente, y en cuarto lugar, todo esto de aquí, la respuesta del creyente y el milagro de Dios producen un testimonio a los impíos tan poderoso que hasta los impíos se postran ante el Dios de los esclavos. Y es así. Y este cuadro de 4 puntos, mis hermanos, orden imperial, respuesta del creyente, milagro de Dios y testimonio a los impíos, se produce en cada capítulo del libro de Daniel. Cada capítulo tiene ese esquema. ¿Qué nos está queriendo decir?
los creyentes que viváis en el tiempo del fin, porque todo este libro está escrito para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, vais a tener un grave problema con esto de aquí. Va a haber órdenes imperiales una detrás de otra, una detrás de otra. Esta mañana me decía un hermano que los contratos, y es cierto, mis hermanos, los contratos que ahora mismo se están haciendo laborales, se están haciendo ¿de qué? De lunes a domingo algunos, pero de lunes a sábado todos. De lunes a sábado todos. ¿Qué quiere eso decir? Esto no había pasado nunca, pero ahora está pasando en todos los contratos. Y están diciendo, no, es que no estamos poniendo todos de acuerdo en esto, ¿para qué? Y toda Europa está de acuerdo, y todo Estados Unidos, todo el mundo está de acuerdo, y todos están haciendo los mismos contratos. Así es que si un día te exigen que tienes que trabajar el sábado, pues tienes que trabajar el sábado, porque tu contrato lo dice ya, y tú lo has firmado ya. Entonces, mis hermanos, las órdenes imperiales van a llegar por todos los lados. Por todos los lados. Tendremos que estar muy atentos y muy fieles al Señor para mantenernos al lado de Dios siempre y de su proyecto. Muy bien, ¿qué cambios plantea Nabucodonosor con su orden imperial? ¿Cuál fue la orden imperial de Nabucodonosor en esta introducción al libro, en este capítulo 1? Del versículo 1 al 7, ahí está la orden imperial. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dice que Dios entregó a Nabucodonosor Jerusalén, su rey, que era en ese momento Joacim, parte de los utensilios del templo, y a los príncipes de Judá. Así es que fijaros que Dios entrega, no es que Nabucodonosor lo arrebate por su fuerza, no, Dios le entregó porque retiró la protección del pueblo, ya que el pueblo había caído en la idolatría, y Dios permitió que Nabucodonosor se llevase esto: Jerusalén, Joacim, el rey, utensilios del templo y príncipes de Judá. Fijaros, en el versículo 2 vemos cómo Nabucodonosor cambia al rey, cambia los utensilios sagrados del santuario. Dice Daniel que se los llevó, ¿a dónde? Al santuario de su Dios en la llanura de Sinar. Y aquí aparece esta famosa llanura que no aparecía desde el libro del Génesis. ¿Qué pasaba en la llanura de Sinar en el libro del Génesis, poco después del diluvio? ¿Qué pasó allí? Construyeron los hombres la torre de Babel. ¿Por qué menciona la llanura de Sinar aquí, específicamente al inicio del libro Daniel? Está diciendo, el rey de Babel ha vuelto. El proyecto de Babel ha resucitado. De nuevo, hay un imperio que está intentando reconstruir la torre de Babel y crear un imperio mundial y global. Y en esto soñaba Nabucodonosor, soñaba con ser un rey eterno, en montar un imperio global. Todo esto quería él hacer. Fijaros que Nabucodonosor cambia la cultura de los príncipes judíos en 3 años. Cambia su comida, me dice el versículo 5, y cambia su nombre, versículos 6 al 7. Así es que cambia el rey, cambia los utensilios sagrados del lugar que correcto en el que estaban en Jerusalén a un templo pagano, mezclándolo todo, creando una abominación allí en la llanura de Sinar. Cambia la cultura en 3 años, los educa, les enseña las lenguas, las ciencias de Babilonia, todo absolutamente lo que tenía que ver con Babilonia. Cambia su comida y cambia su nombre. ¿Qué importancia tiene esto? Total, está haciendo un lavado de cerebro auténtico a esta gente. Fijaros, en todos estos cambios Nabucodonosor usurpa, y esto es lo que me deja ver Daniel, usurpa el lugar de Dios y adultera completamente el proyecto de salvación para el ser humano que Dios habría trazado. Es decir, Nabucodonosor sustituye el proyecto de Dios por un proyecto humano en el que incluso mezcla los elementos del santuario con los elementos paganos de su santuario en Babilonia. Traslada de un lado a otro los utensilios de su templo, del templo de Jerusalén a su templo.
Bien, ¿qué degradación o adulteración provocan estos cambios? Fijaros, primeramente vemos que cambia el rey, luego hay una degradación social y política, cambia los utensilios del templo de Dios, luego tenemos una degradación religiosa, cambia cultura, luego tenemos una degradación cultural y moral del pueblo de Dios por una cultura completamente pagana y contraria a Dios, cambia su comida, luego tenemos una degradación física y cambia su nombre, degradación del carácter. Fijaros todo lo que está denunciando Daniel. Está diciendo que el rey Nabucodonosor está degradándolo todo. Y su intento es crear un cambio absoluto de personalidad en los creyentes para convertirlos a otro sistema social, político, religioso, moral, e incluso, si hace falta, degradarlos físicamente para que piensen peor, y no puedan oponerse a los dictámenes del rey. Hay muchos estudios hoy en Internet que dicen que la comida que estamos comiendo y todo lo que se está vendiendo parece casi diseñado para crear personas enfermas, personas que no piensen bien y personas degradadas físicamente, para que así se puedan gobernar mejor. Y se los acostumbra a la Coca-Cola y a los McDonald's, pues nada, son como masas embrutecidas que cuando le pongas una hamburguesa delante, pues allí van a ir todos como locos. Bien, hay estudios hechos muy interesantes sobre esto. Esto es lo que intentó, de alguna manera, en aquella época, el rey Nabucodonosor. En todos estos cambios, Nabucodonosor, Babilonia, usurpa el lugar de Dios y adultera el proyecto de salvación de su pueblo. Se convierte así, fijaros, en un tipo del papado. Nabucodonosor se convierte en un tipo del papado. ¿Cuántos capítulos hablan de Nabucodonosor en el libro de Daniel? ¿Cuántos? Los 4 primeros. ¿Y cuántos capítulos tiene el libro? Tiene 12. Así es que un tercio del libro, mis hermanos, habla de Nabucodonosor y de todo el proceso de conversión de Nabucodonosor. Con lo cual se le está dando una importancia espectacular a este rey. ¿Por qué? Porque representa algo en el tiempo del fin. ¿A quién representa? Representa al poder político religioso que se opondrá a Dios, que levantará una imagen enorme y ordenará a todas las naciones que la adoren bajo pena de muerte. ¿Quién está detrás de este proyecto? Estados Unidos y el papado. Así es que Nabucodonosor representa a Estados Unidos y al papado. Y todo lo que haga ese rey, todo absolutamente, mis hermanos, es lo mismo que hará Estados Unidos y el papado en este tiempo. Exactamente. Así es que ya ocurrió en la historia. Por eso Daniel cuenta su historia, porque me dice, oye, lo que a mí me ha pasado os va a volver a pasar a vosotros. Va a ocurrir de nuevo en la historia. Así es que todos estos cambios se repetirán en el mundo cristiano, especialmente en nuestra época. Segundo punto, ¿cuál es la respuesta del creyente frente a este intento de alienación por parte de Nabucodonosor? Bien, pues fijaros lo que dice. El rey, en el versículo 10, dice, el rey que asignó, y emplea el término guayemán, vuestra comida y vuestra bebida. Esto se lo dice el eunuco a Daniel y a sus compañeros. Dice que es el rey el que asignó la comida y la bebida. Así es que es el rey en persona el que dijo, mira, van a comer y van a beber esto exactamente. Y aparece este término guayemán. ¿Qué importancia tiene este término? Pues este verbo en la Biblia, mis hermanos, solo aparece, solo y únicamente, salvo en ese lugar, en el contexto de la creación y solo tiene a Dios en todos los lugares por sujeto. ¿Quién se pone ahora como sujeto? Nabucodonosor, el rey, se pone en el lugar de Dios. Hasta ahora era Dios el que dictaba lo que el ser humano tenía que comer. Ahora es el rey Nabucodonosor el que dice, vais a comer esto. Luego se pone en el lugar de Dios para dictar la comida que tiene que comer Daniel y sus compañeros. Pero aquí, ¿veis? Es el rey, el sujeto, el que determina el menú tomando el lugar de Dios. Así es que
es como si el rey se pusiera en el lugar del creador y dijera, ahora yo soy el creador, ahora yo soy el poder religioso que decide lo que está bien, lo que está mal, lo que vais a comer, lo que vais a hacer, cuándo vais a descansar y cuándo no. Además, es muy interesante porque la asociación carne y vino, que aparece en el original, tenía las mismas connotaciones religiosas que el pan y el vino hoy. Luego, alguien que participaba de la carne y el vino, o de la carne y la bebida de la mesa del rey, era lo mismo que participar en una Eucaristía pagana. Participabas de la religión a la que habían sido ofrecidos esos alimentos. Te unías a esos dioses a través del alimento. Todo esto Daniel lo entiende perfectamente. Así es que él decide que de la carne y el vino, que sería lo mismo que participar de una especie de Santa Cena idólatra hoy, Daniel, es muy interesante, sustituye todo por el menú de Génesis 1:29. Fijaros, ¿cómo resiste Daniel? Daniel dice, yo voy a volver al origen. ¿Cuál era el menú que Dios nos mandó? ¿Qué comía? Frutas y legumbres. Pues yo voy a volver allí. Así es que con eso, ¿qué está haciendo? Está quitando al rey de en medio y está volviendo a poner al creador en su lugar y está diciendo, yo solo comeré lo que el creador me diga. Lo que mi creador me diga. Frutas y legumbres. Mis hermanos, es otro mensaje para nosotros. Hoy que comemos tantas porquerías y el espíritu de profecía, ¿qué se harta de decirnos? Se harta de decirnos esto, mis hermanos, que comamos esto, que volvamos a la alimentación del Génesis, que los que no vuelvan a la alimentación del Génesis van a tener problemas, porque Elena de White añade cosas más interesantes, y es que quien consigue dominar el apetito, ella dice, dominará cualquier tipo de tentación. Así es que Daniel, que lo sabía, decide volver a las frutas y las legumbres, igual que nosotros deberíamos volver a través de la Reforma Pro Salud a las frutas y las legumbres. Ese es el mensaje. Fijaros, y está en la introducción. En Daniel capítulo 1, versículos 8 al 14, dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Se contaminaba el que practicaba el pecado o entraba en contacto con alguno de sus símbolos. Muerte, leproso, sangre, ídolos, cualquiera que entraba en contacto con algo de esto, se contaminaba, porque todo ello era símbolo del pecado. Así es que la contaminación impedía acudir al santuario y participar de sus rituales. Daniel y sus compañeros no saben cuándo podrán acceder de nuevo al templo, pero se mantienen puros para ser los primeros en acudir cuando Dios los restaure. Igual que nosotros, mis hermanos. ¿O no está Dios purificando el santuario en estos momentos? Y Dios dice que vendrá a buscarnos en cuanto el santuario esté terminado de purificar. Bien, pues toda contaminación impedirá que nosotros entremos al santuario celestial. Toda contaminación impedirá que yo sea habitante de la nueva Jerusalén. Así es que Daniel decide no contaminarse con nada que tenga que ver con Babilonia. Y hoy Babilonia es el mundo entero. Así es que esta decisión de Daniel es la decisión que yo tengo que tomar. Yo tengo que tomar la decisión de no contaminarme con nada de este mundo. Con nada. Y vemos cómo la contaminación no solo es la alimentación. Hay un intento de cambio de carácter. Hay todos los intentos que hemos visto antes por parte de Nabucodonosor de trastocarlo todo absolutamente. En tercer lugar, se produce el milagro de Dios. En los versículos 15 al 17, ahí se produce la respuesta de Dios frente a la voluntad inquebrantable de Daniel y sus compañeros. Solo cuando el creyente ha manifestado su fidelidad, Dios actúa prodigiosamente. ¿Y cómo actuó Dios? Pues Dios, que ha guardado silencio desde el versículo 2, cuando dio
me dice el texto, a Nabucodonosor, rey, príncipes y utensilios del templo. Fijaros, 3 cosas dio, Le dio a Nabucodonosor el rey de Judá, le dio los príncipes y le dio los utensilios del templo. 3 cosas. ¿Qué va a dar ahora Dios a sus fieles que se han mantenido fieles a rajatabla a Él, sin contaminarse? Pues Dios da a sus 4 jóvenes fieles ciencia, inteligencia y sabiduría. 3 cosas también. Dios le dio a Nabucodonosor 3 cosas, pero ahora le da a sus fieles 3 cosas, como dice el versículo 17. Ciencia, inteligencia y sabiduría. Daniel nos enseña entonces que la fe no es algo etéreo, no es un sentimiento. Daniel nos enseña que la fe concierne a la mente y al espíritu, pero también al cuerpo. Es decir, hay que demostrar con obras y hechos que yo realmente tengo esa fe. ¿Y cómo lo demostramos el pueblo de Dios? Lo demostramos con nuestro estilo de vida. Con nuestro estilo de vida demostramos que realmente la fe no es solo creer en... No, la fe es vivir de una determinada manera. Y si no vivo de esa manera, pues las personas no pueden ver que yo tengo fe. Daniel demostró su fe a través de sus actos, a través de sus hechos. Bien, ¿qué testimonio se dio a los impíos? En el 18 al 21 se me dice que al final de los 3 años, Daniel comparece ante el juicio o examen del rey. Y dice el rey que no halló entre todos los sabios del reino otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Imaginaros, no halló otros iguales que ellos. 10 días duró la prueba. ¿Y cuánto le dio de inteligencia Dios a esos jóvenes? 10 días la prueba de los alimentos. Recordáis que el eunuco les decía, no, pero es que el rey me va a matar si ve que vuestro rostro está más amarillento, más verdoso, porque decía, si coméis lechuga, ¿cómo se va a poner vuestro rostro de buen color? Aquí tenéis que comer carne roja para que se ponga el rostro así, bien coloradito. Y 10 días duró la prueba. ¿Y cuánta inteligencia más encontró Nabucodonosor en ellos? 10 veces más que todos los sabios que había en el reino de Babilonia. 10 veces más inteligencia. Pero, ¿quién logró eso? ¿Ellos por sus méritos, mis hermanos? No, no fue por sus obras justas, sino por su fe, que es la que los ha salvado y les ha dado un lugar junto al rey. Fue su fe en Dios la que logró todo eso. Dios actuó y Dios logró esto. Y así dice, continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Fijaros, aquí en la introducción menciona el año 1 del rey Ciro, que es cuando realmente se acaba el libro de Daniel. Porque cuando llegó Ciro, 70 años después, liberó al pueblo de Dios y todo el remanente que quiso salir a reconstruir Jerusalén pudo salir con el edicto de Ciro. Así es que por eso dice, así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, que fue cuando se dio el edicto de liberación del pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿hay algún mensaje del santuario? Porque el santuario está completamente metido dentro del libro de Daniel y completamente dentro del libro de Apocalipsis. ¿Hay algún mensaje del santuario en esta experiencia de Daniel? Recordemos que el santuario es el proyecto de Dios para restaurar al hombre de la esclavitud a la libertad. Daniel y sus compañeros habían sido llevados a la esclavitud, pero ahora vemos como Dios, a través de esta prueba, los ha liberado y los ha convertido en los mayores sabios y los va a convertir en los consejeros, los máximos consejeros del rey Nabucodonosor. Eran unos olvidados, pero ahora van a ser convertidos en los máximos consejeros del rey Nabucodonosor. Describe la historia de la salvación desde la salida del Edén hasta nuestro regreso al Edén. Esto es lo que describe el santuario, desde que Adán y Eva fueron expulsados por su pecado del Edén hasta que regresemos de nuevo al Edén.
La esclavitud y la pérdida del Edén se originaron con una comida no permitida por Dios. Y aquí está la comida, al principio del libro, de nuevo, como diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Se van a comportar como Adán y Eva y automáticamente o se van a mantener fieles? Por eso Daniel pide la comida del Edén. No, yo fiel a lo que Dios ha mandado. Al aceptar la comida ofrecida por la serpiente, rechazaron a Dios y cayeron en la idolatría. Fijaros, todo lo que se jugaba Daniel y sus compañeros en esa comida. Por esto Daniel decide no contaminarse con la comida del rey y pide la alimentación que Dios dio en el Edén. Así es que ya vemos que el santuario y el plan de salvación tienen que ver con la comida y están implicados ahí en esa historia a través del Edén. Pero hay más. No contaminarse es un término que tiene que ver exclusivamente con el santuario. Porque es un término cúltico que implica eliminar la contaminación ritual que impedía acudir al santuario. El problema es que cuando yo tocaba a un muerto, automáticamente me contaminaba de pecado y Dios me decía, no puedes acudir al santuario. ¿Qué lección intentaba dar Dios al pueblo con eso? El pecado nos separa. El pecado nos separa. Y tenían que hacer unos rituales de purificación mediante agua llena de cenizas de la vaca roja, quemada con hisopo rojo, en el que habían metido un trapo rojo, y etcétera, etcétera, todo rojo. ¿Qué señalaba esa vaca? Señalaba la sangre de Cristo y el agua de la santificación. Así es que las cenizas de esa vaca muerta, roja, como la sangre, con esas cenizas mezcladas en agua, que estaba fuera del campamento, el que se contaminaba salía fuera del campamento, con lo cual Dios ya estaba diciendo, mira, si te contaminas, ya no formas parte de mi pueblo, realmente estás fuera del pueblo. Y la única forma de volver a entrar es pedir perdón, descontaminarte, y para eso estaban las aguas de la vaca roja en vasijas fuera del campamento, para que la persona fuese allí, se encontrase con Jesús y dijera, perdóname, yo realmente quiero formar parte de tu pueblo, quiero volver. Y entonces esa persona se lavaba, se purificaba, la sangre de Cristo lo limpiaba y esa persona podía volver al campamento y al santuario. Así es que cuando Daniel decide no contaminarse es porque está deseando regresar al santuario, porque no quiere que nada lo separe de Dios, porque no quiere que ningún proyecto que tenga que ver con Babilonia sea capaz de poner una brecha entre él y Dios. Por haberse contaminado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén a la esclavitud de este mundo dominado por Satanás. Daniel decide que él no va a ser así. Por su contaminación idolátrica, el pueblo judío fue obligado a salir de Jerusalén hacia la esclavitud babilónica. Al no contaminarse, Daniel y sus compañeros buscan regresar cuanto antes a la morada de Dios en Jerusalén. ¿Y nosotros, mis hermanos? ¿Estamos deseando regresar cuanto antes a la morada de Dios? ¿Estamos deseando regresar de nuevo al Edén? ¿O hay cosas en este mundo que nos tienen aquí engatusados y...? Porque si realmente estoy deseando volver cuanto antes a la morada del Edén, buscaré no hacer nada que tenga que ver con este mundo que pueda contaminar mi vida. Y fijaros que es una decisión. No es un milagro de Dios la decisión que toma de no contaminarse. Es una decisión de mente, de corazón y de carácter. Él decide, como el fumador que decide, he decidido dejar de fumar y no probaré un cigarrillo más en mi vida. Daniel decide no contaminarse con nada que tenga que ver con Babilonia. Daniel nos ha recordado su preparación de 3 años desde la salida de Jerusalén hasta el examen o juicio del rey. ¿Sabéis? Es muy interesante estos 3 años, porque también hay tres partes en el santuario que me llevan en una preparación hasta encontrarme en el juicio delante del rey. Y esas 3 partes son el atrio, donde se me da la justificación, el lugar santo, donde se da la santificación, y finalmente, en el lugar santísimo,
donde se me dará la glorificación después de pasar el examen. Cuando yo pase el examen del juicio, entonces se me dará la glorificación. Al final de los 3 años, Daniel y sus compañeros pasaron un examen ante el rey de Babilonia, ese que se había puesto en el lugar de Dios. Y aún imperfectamente, Daniel y Dios intentan darme una lección. Intentan decirme, mira, igual que Daniel y sus compañeros que se mantuvieron fieles, decidieron no contaminarse y se prepararon para el examen, así también vosotros. Pero no ante Nabucodonosor vais a pasar el examen, vais a pasar el examen ante el verdadero rey al que Nabucodonosor le ha quitado el puesto. Y será después de un proceso de preparación que va empezando por la cruz, siguiendo por el lugar santo y terminando en el lugar santísimo. Todos tenemos que pasar este juicio del Rey Celestial para poder entrar a su servicio. Igual que Daniel y sus compañeros tuvieron que pasar este juicio para poder entrar al servicio del rey Nabucodonosor. Pero solo después de una preparación por las 3 etapas que señala el santuario, solo entonces podremos entrar a la nueva Jerusalén. ¿Sabéis? Todos los creyentes, todos absolutamente los de la historia, todos los que entraran en la nueva Jerusalén, tienen que haber llegado a este altar de aquí, justo a las puertas del tercer lugar. Justo aquí tienen que ser encontrados todos cuando se pase el examen. Así es que realmente todos tienen que haber pasado por la justificación, la santificación, y aquí esperarán el examen para la glorificación en el cielo. Durante 10 días, dice el libro, el jefe de los eunucos puso a prueba a Daniel y a sus compañeros, y durante ese tiempo su fe y lo que hacían fue observado concienzudamente. 10 días, en el que no les quitaban ojo de encima, les observaban. ¿Creéis que las personas nos observan a nosotros hoy? ¿Nuestros familiares que no son cristianos nos observan? Miran a ver hasta el último detalle, y en cuanto decimos una palabrita un poquito más allá, un cristiano no debería hablar así, ¿verdad? ¿Nos están observando, sí o no? Ellos no importa lo que digan, pero están observando y saben perfectamente lo que un cristiano debe hacer o no debe hacer. Así es que esto es lo que estaban haciendo con Daniel y sus compañeros. Aquel jefe de los eunucos y sus ayudantes estaban atentos a todo lo que hacían, decían, comían, y sobre todo a ver qué aspecto estaba quedándose en ellos. Como a Daniel, al final de esas 3 etapas, el rey nos hará un examen, mis hermanos, un examen basado en nuestra fe en él y la fidelidad ¿a qué? A los 10 mandamientos. Curiosamente, esos 10 días, mis hermanos, siempre que aparece el número 10 en la Biblia, siempre hay referencias directas a los 10 mandamientos. Siempre. Ese examen o juicio a Daniel y a sus compañeros ocurre antes que se mencione la llegada de Ciro. ¿Veis que después del examen, cuando ya han sido elevados, entonces se menciona que Daniel estaría allí hasta la llegada de Ciro en el año 1 de Ciro? ¿Sabéis? Es muy interesante porque el rey Ciro es uno de los tipos extraños que tiene la Biblia, porque es un rey pagano al que Dios llama, el único rey pagano al que Dios llama mi Mesías, mi ungido. Le da el mismo título que a Jesús. Porque curiosamente el rey Ciro llega, y lo veremos cuando estudiemos todos los demás capítulos, llega a hacer caer Babilonia y a dar un edicto para liberar al pueblo de Dios. Igual que Jesús vendrá, caerá Babilonia y dará un edicto para liberar al pueblo de Dios y llevarnos a todos al cielo. Así es que Ciro es un tipo de Jesús y su segunda venida, con lo cual el examen y la mención de Ciro a continuación me está diciendo que antes de que venga Ciro, es decir, antes de que se produzca la segunda venida de Jesús, ¿qué ocurrirá? Habrá un examen. ¿Basado en qué? En los 10 mandamientos. Y el pueblo cristiano entero será juzgado en un juicio cuya base serán los 10 mandamientos. Y solo aquel, mis hermanos, que sea hallado 10 veces. 10 veces. ¿Qué? 10 veces mejor
que todos los demás sabios del reino, quiere decir, ¿habéis leído esos textos que dicen que el secreto de la sabiduría es que guardar la ley de Dios, ser fiel a Dios? Bien, pues estos chicos fueron 10 veces superiores a todos los sabios porque decidieron ser fieles, absolutamente fieles, al proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios, el resumen del proyecto de Dios, son los 10 mandamientos. Eso que estará tan en litigio a partir de ahora, esto que toda la cristiandad tiene problemas con ello, y especialmente con el sábado, bien, pues va a ser justamente la base del juicio. Quien sea hallado fiel a los 10 mandamientos, será 10 veces superior a todos los demás para el cielo. Quien no sea hallado fiel a los 10 mandamientos, será sacado fuera y no formará parte de los consejeros del gran Rey del cielo. Así es que, como dice aquí, tendremos que ser hallados 10 veces mejores en todos los aspectos de nuestra mente, carácter y personalidad para poder entrar al servicio del Rey. ¿Y esto quién lo hará? ¿Quién lo hace aquí? Todo lo hace Dios. El ser humano lo único que decide es ser fiel, no contaminarse, mantenerse fiel al proyecto de Dios físicamente, psíquicamente y espiritualmente. Y todo lo demás lo hace Dios. Todo lo demás lo hace Dios. Ellos pusieron su fe y el Señor hizo el resto. Como Daniel y sus compañeros, la perfección requerida no está en nosotros, mis hermanos, sino en lo que Dios, por nuestra fe, va a lograr en nosotros. Es Dios quien preparó a estos jóvenes, es Dios quien les dio la sabiduría, es Dios quien realmente puso el examen. Así es que esta introducción nos ayude a entender lo que el libro entero va a intentar presentar. El libro de Daniel, mis hermanos, no es un libro que me habla, como hemos visto en las introducciones anteriores, que me habla de historia, de cifras, de eso me habla. Pero específicamente me habla del proyecto de salvación centrado en Jesús, en la fe y en la santificación. Y toda la historia de Daniel y sus amigos no es más que un ejemplo para nosotros que tendremos exactamente los mismos problemas que ellos tuvieron, exactamente los mismos. Y todos los detalles, hasta el último que me cuenta en cada uno de sus capítulos, son para mí. Son para mi experiencia cristiana con Jesús, en medio de Babilonia. ¿Cómo vivir en medio de Babilonia sin contaminarse? El secreto lo tiene Daniel y nos lo va a dar a lo largo del libro y a lo largo del estudio. Y esto es lo más importante del mensaje del libro de Daniel. Así es que ojalá, mis hermanos, todos decidamos no contaminarnos con nada que tenga que ver con este mundo. Es una decisión que tenemos que tomar en oración consciente diariamente, a través del estudio de la palabra de Dios, cada día cuando me levante, Señor, ayúdame hoy a serte fiel absolutamente. Que no sea lo que quiera yo, sino lo que quieras tú. Y esto es lo que hacía Daniel 3 veces al día. Señor, que no sea lo que quiera yo, sino que sea lo que tú quieras. Y así, Daniel se mantuvo fiel hasta que Babilonia fue liberada en la venida de Ciro. Y nosotros podremos mantenernos fieles hasta que este mundo sea liberado con la segunda venida de Jesús. El secreto nos lo da Daniel. ¿Hay alguna pregunta? Los años van en disminución. Es una cuenta atrás hasta Cristo y luego comienzan a sumar
¿De acuerdo? Eso, más o menos, cualquiera que haya leído un poquito de historia sabe que funciona así. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues nos vamos a poner en pie y terminaremos con una oración, porque sabéis que a continuación hay una hermosa semana de oración de jóvenes que comienza aquí. ¿Hago yo? Querido Señor, querido Padre, te agradecemos